Buenas tardes, mi nombre es Lorena Judy Fori Yepe, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental al curso de Estadística y Probabilidad, Grupo H. En el día de hoy les vengo a presentar un ejercicio propuesto sobre la distribución de Poisson. Para eso, primeramente, recordaremos en qué consiste esta distribución. Bueno, tenemos que esta distribución es una de las más importantes distribuciones de variable discreta. Sus principales aplicaciones hacen referencia a esa modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo, de espacio o ya sea de área, bajo supuestos de aleatoriedad y ciertas circunstancias que son restrictivas. Entonces, tenemos que una variable aleatoria x tiene distribución de Poisson de parámetro lambda si cuenta éxitos en un intervalo de longitud L, siendo lambda el promedio de éxitos de una unidad de ese intervalo. De tal manera que la función de Poisson nos quedaría de la siguiente forma. La probabilidad de que ocurra x, que en este caso lo llamaremos k, va a ser igual a Euler a la menos lambda por lambda a la k entre k factorial, teniendo en cuenta que k puede tomar valores de 0, 1, 2 e infinitos. El valor esperado, la varianza y la desviación estándar en esta distribución vienen dados de la siguiente manera. Tenemos que la media es igual a lambda y la varianza también es igual a lambda, es decir, en esta distribución tanto la media como la varianza son las mismas. Y la desviación estándar hace referencia a la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería la raíz cuadrada de lambda. A partir de eso, sí ya procederemos a resolver nuestro ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: la contaminación constituye un problema en la fabricación de discos de almacenamiento óptico. El número de partículas de contaminación que ocurren en un disco óptico tiene una distribución de Poisson y el número promedio de partículas por centímetro cuadrado de superficie del disco es 0,1. El área de un disco bajo estudio es 100 centímetros cuadrados. Hallar la varianza, la media y la desviación estándar. Luego determine lo siguiente. A. La probabilidad de que ocurran 12 partículas en el área del disco bajo estudio. La probabilidad de que ocurran 20 partículas en el área del disco bajo estudio. Y por último, la probabilidad de que 4 o menos partículas ocurran en el área del disco bajo estudio. Para resolver este ejercicio, lo primero que hacemos es definir a nuestra variable discreta x. Entonces tenemos que x va a ser igual al número de partículas en el área de un disco bajo estudio. Tenemos que el número promedio de partículas es igual a 0,1 partículas por centímetros cuadrados. Tenemos que el valor esperado para el área de 100 centímetros entonces va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores. Es decir, el valor esperado va a ser igual a 100 centímetros cuadrados por 0,1 partículas por centímetros cuadrados y esto nos da un total de 10 partículas. Entonces tenemos que el valor de nuestra lambda va a ser igual a 10 partículas. Hallamos la media, el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. En este caso la media es igual a lambda, que esto sería igual a 10, la varianza también sería 10 y la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 10, que es igual a 3,1622. Entonces ahora vamos a hallar a la probabilidad de que ocurran 12 partículas en el área del disco bajo estudio. Entonces aquí tenemos que nuestra K toma un valor de 12. Entonces ese valor de 12 es el que vamos a reemplazar en nuestra fórmula mencionada anteriormente. Entonces quedaría la probabilidad de que ocurran 12 partículas en el área de estudio va a ser igual a Euler a la menos 10 por 10 a la 12 entre 12 factorial. Y esto nos da un total de 0,09478. B.
hallar la probabilidad de que ocurran 20 partículas en el área del disco bajo estudio. Aplicamos la misma fórmula, pero teniendo en cuenta que nuestra K ya no toma el valor de 12 como en el punto A, sino que toma el valor de 20. Entonces, al reemplazar eso en la fórmula, nos queda de que la probabilidad va a ser igual a 0,00187, es decir, hay una probabilidad bastante baja de que ocurran 20 partículas en el área del disco bajo estudio. Igual lo podemos observar la gráfica que nos brinda nuestra calculadora, que es la que están observando acá abajo. Entonces, ahora vamos por el punto C. El punto C nos pide la probabilidad de que 4 o menos partículas ocurran en el área del disco bajo estudio. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí que nos están pidiendo 4 o menos partículas. Entonces eso es equivalente a decir que hallemos la probabilidad de que ocurran x menor o igual a 4, que eso va a ser igual a la probabilidad de que ocurran 0 partículas, a la probabilidad de que ocurra una partícula, la probabilidad de que ocurran 2, 3 hasta 4 partículas. Entonces eso va a ser igual a la sumatoria de todas esas probabilidades como lo están observando. Entonces tenemos que la probabilidad de que ocurra 0 partículas va a ser igual a 0,0005. De que ocurra 1 es igual a 0,00045. De que ocurran 2 es igual a 0,00227. De que ocurran 3 va a ser igual a 0,00757. Y finalmente de que ocurran 4 va a ser igual a 0,01692. Entonces a 1892. Entonces, al realizar la sumatoria de todas esas probabilidades nos da un total de 0,02925. Y ese sería el resultado. Muchas gracias.